doctor Arredondo. Gracias. Antes que nada, muchas gracias por invitarme. Gracias a la doctora Medina Mora, a todos los demás organizadores y a mis compañeros y compañeras en la mesa. Yo voy a presentar el programa Escudo, que es un programa de investigación que se hizo entre la Universidad de California, San Diego y la Secretaría de Seguridad Municipal de Tijuana. Antes que nada, un poco de contexto. En Tijuana aproximadamente está calculado que hay un número de usuarios de drogas, drogas inyectables cercano entre 6 y 10 mil, y mucho de ello está modificado por el interno de ruta de tráfico y consumo de heroína, cocaína y metanfetamina. Tenemos que recordar que es una población vulnerable. En esta ciudad también mucho trabajo sexual, además del uso de drogas inyectables y mucho número de deportados. Tenemos altos niveles de VIH y hepatitis C comparados al resto de la República. Y con esto en mente, lo que hicimos en el 2013 fue un convenio de colaboración voluntario entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Universidad de California para dar dos temas en específico. Uno, hacer un intercambio de datos que nos permitiera a nosotros hacer mayor investigación con números oficiales. Y segundo, tratar de promover un entrenamiento de policías que fuera enfocado hacia un tema de salud ocupacional. Ya que hicimos una pequeña encuesta con 500 oficiales y nos dimos cuenta que aproximadamente un 15% de ellos se habían picado alguna vez con una jeringa mientras hacían un cacheo, lo que implicaba un riesgo de salud ocupacional para los oficiales de la ciudad. El programa de educación policial Escudo consiste en una colaboración con la Academia de Policía, porque lo que queríamos era dar un entrenamiento a través de sus capacitadores, un modelo de pares. Uno que fuera también obligatorio para todos los cargos, y la misma policía nos hacía hincapié en esto, porque queríamos que no solamente el oficial de la calle tuviera este conocimiento, sino que también sus mandos pudieran estar al tanto de la información que les dábamos. Contábamos con un médico que pudiera solucionar cualquier duda acerca de VIH, de hepatitis, tuberculosis, y sobre todo, y esto es interesante, contamos con una metodología de evaluación avalada por los comités de ética tanto en Estados Unidos como en México y que constaba de encuestas antes, después y en un futuro del estudio hacia 2 años. Estaba dividido en 3 horas, un módulo sobre prevención de accidentes laborales, VIH, hepatitis C, tuberculosis, leyes federales y estatales sobre tema de posesión de drogas, y elementos generales de reducción del daño como metadona, intercambio de jeringas. Algunos de los resultados que podemos ver aquí es que, bueno, sobre el conocimiento de la ley en cuanto a posesión de una cantidad para consumo personal eran muy bajos, aproximadamente cercanos al 10% en casi las 3 sustancias. Después del entrenamiento casi sube a un 80%, y aquí muestro unos datos de seguimiento. Bueno, baja un poco el conocimiento después de 3 meses, se ha mantenido casi similar a 2 años. Otros objetivos que teníamos de salud pública. Primero, bueno, que los programas de intercambio de jeringas no aumentan realmente el tema de accidentes laborales. Este es otro punto importante, que es el papel de la policía al referir a los usuarios a temas de servicios sociales y de ayuda. Este también es importante, vemos un aumento, cómo podría o sabría a dónde referir el policía a una persona. Y finalmente, el tema de metadona, que había mucho desconocimiento y cómo ayuda también para estabilizar y prevenir el crimen. Cambios en comportamiento, y esto es interesante. Medimos confiscación de jeringas y podemos ver una caída en la confiscación de jeringas, lo cual implica una mejora en su salud ocupacional porque se exponen menos al riesgo de pincharse, y también una mejora hacia el usuario porque se respetan sus derechos humanos. Recordemos que las jeringas no están prohibidas. También vimos un aumento de servicios de referencia y vimos una disminución en la baja de arrestos. Complementamos estos datos con otros estudios de grupo de enfoque. Y esto es importante porque lo que queríamos ver es cómo referir o qué tan importante era para los oficiales referir a personas a temas de ayuda, ¿no? Y esto estamos obligados a ayudar a la gente, a llevarlos a lugares donde realmente les brinden un trabajo integral. Sería más productivo que el ingresar a una persona a la estancia municipal de infractores. Mejor llevarla a un centro de rehabilitación y tal vez romper ese ciclo de calle, consumo, cárcel. Y de motivación, ¿y por qué llevarían ellos a una persona a un centro?
por ver a la persona recuperada, que sería una buena motivación para el policía. En tema de prevención, empezamos a tratar también otros temas como un centro integral de servicios que pudiera tener acceso a lo que se llaman las salas de consumo seguro. ¿Por qué? Bueno, porque los oficiales dicen, tú te puedes encontrar una persona inyectándose en la calle y eso también se puede reflejar hacia los menores que están cerca. Entonces sería más bien quitar ese fenómeno de consumo de la calle. Y podría ser a través de un centro en donde se pueden inyectar, pueden salir, echar su jeringa y se vayan, en vez de que se estuviera haciendo ese fenómeno de consumo en la calle. Otro policía nos decía, nuestro trabajo fuera totalmente diferente a lo que haríamos en la calle, porque lo que hacemos actualmente es un reciclaje todos los días. Si pudiéramos mandar a una persona a un centro integral de servicios, sería una tarea muchísimo más sencilla. Y entonces, ¿por qué ahora, por qué discutir en Tijuana y en México este tema de salas de consumo? Uno, porque hay un uso generalizado de drogas inyectables en la vía pública, porque hay un entorno favorable a través de las reformas de narcomenudeo y de las sinergias de capacitación de policía, pero sobre todo porque las actuales políticas de corto plazo no han cambiado la problemática. Al revés, hemos tenido mayor riesgos de sobredosis, un incremento en el riesgo de contagio de VIH y al final las personas terminan regresando a los lugares de los cuales fueron evacuados. Además de que podemos servir como modelo para otros países de América Latina y realizar evaluaciones sobre ello. ¿Cuáles son los objetivos en una sala de consumo seguro o en un centro integral de servicios? Primero, forman una cadena dentro de una gama amplia de servicios que se puede dar a través de servicios sociales y de salud, como áreas de cocina, duchas, etcétera. Estos son los objetivos generales. Uno, utilizar un material nuevo para no compartir, pero sobre todo para evitar sobredosis y que la gente muera. En estos lugares en el mundo que llevan más de 30 años funcionando en Europa, Canadá, Australia, ahora algunos en Estados Unidos, no ha habido un solo caso de muerte por sobredosis, pero sobre todo ha permitido estabilizar la epidemia de VIH y de hepatitis C, así como disminuir el caso de nuevos inyectores. ¿Cómo? Bueno, pues dando esta atención de pruebas y tratamiento voluntario, pero sobre todo curación de heridas. Y aquí quiero hacer un énfasis, porque estos lugares nos permitirían ahorrar costos en un futuro al sistema de salud. Cuando vemos una persona que tiene un absceso o que un problema de salud generado por una inyección, a veces ya llegan al hospital con una enfermedad avanzada y nosotros podríamos brindar en estos lugares una atención temprana. También podríamos proveer preferencias a servicios de rehabilitación o diseño de planes de ayuda integral. Por ejemplo, si una persona puede llegar a este centro, podría tal vez ahí mismo, en vez de inyectarse, decidir en ese momento buscar ayuda y podríamos brindarla de manera inmediata. Pero sobre todo, y esto es importante, reorganizar el espacio público y romper ese ciclo de cárcel, uso, calle, a través de un cambio estructural. Esto se enmarca dentro de un modelo de reducción de daños. Y aquí quisiera hacer énfasis de las ventajas que hay. Primero, tendríamos menos jeringas en la calle, que son un riesgo no solamente para los agentes de limpia del municipio, sino para niños, jóvenes, adultos que transitan por las partes de la ciudad con uso de drogas en la calle. Disminuiríamos la inyección en lugares públicos y disminuiríamos la transmisión de hepatitis y VIH. Pero sobre todo permitiríamos un aumento en rehabilitación y un aumento en el orden público. Y quisiera hacer énfasis en dos cosas aquí, en dos mitos grandes. Lo que está probado por las investigaciones es que no aumenta el consumo. Estos lugares se ponen donde ya hay problemas de consumo y lo que realmente estamos tratando de hacer es minimizar las consecuencias negativas de ese uso. Pero sobre todo tampoco aumenta el crimen, sino que permite dirigir a los usuarios a otras estrategias de reducción del daño. ¿Qué piensan, y esto lo medimos con nuestras encuestas, los policías de Tijuana acerca de esta estrategia? Casi un 80% apoyaría la instalación de una sala de este tipo en la ciudad. Solamente un 40% cree que promovería el uso de drogas, menos del 30% que sería una fuente de crimen, sobre todo que mejoraría su salud ocupacional. Muy pocos piensan que sería ilegal, pero esto es lo que es más interesante. Más del 85% referiría a los usuarios a este tipo de esquemas. Y esto es importante porque les ayudaríamos a eficientar su labor.
a dedicarse a crímenes de alto impacto en lugar de perseguir conductas que no están causando mucho mal a la sociedad, sino solamente al individuo. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades de este modelo? Primero, podríamos evaluar la intervención con esquemas de investigación que han sido utilizados en otros lados, como por ejemplo en INSER en Canadá o por el Rainbow Group en Holanda, si aumenta o no el consumo, si disminuye las prácticas de riesgo o se aumenta la referencia a servicios de tratamiento. Podríamos consolidar los programas de reducción del daño a nivel nacional. Perdón, para atrás. Ahí está. Podríamos dar una oportunidad para estudiar narrativas de vida a los usuarios de drogas inyectables, pero por ejemplo investigar otros fenómenos que están presentes en nuestra ciudad, como la conexión entre migración y uso de drogas. Y sobre todo podríamos generar nuevos mecanismos para facilitar el acceso a tratamiento. Y con esto quisiera darle las gracias.